Tengan todos un cordial saludo. Es un placer para nuestro subgrupo 8 en la materia de Derecho Registral desarrollarles el tema sobre el registro de estado familiar. Como primer punto, definamos qué es el registro del estado familiar. El registro del estado familiar se define que es un organismo administrativo de servicio público encargado de dejar constancia de los hechos y actos relativos al estado familiar de las personas naturales. Esta tiene como objetivo las inscripciones de los hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos, extintivos del estado familiar de las personas naturales. Son hechos y actos jurídicos, como se ha mencionado, que dan lugar al estado de las personas que deben de comprobarse a través de documentos en las que emanan los servicios y archivos en donde se encuentran asentados dichos actos y hechos. La prueba de un estado familiar se constituye en la certificación del registro respectivo, de ahí la importancia de la materia que revisa la existencia de un registro de estado familiar. Para Anita Calderón de Buitrago y los demás autores siguen la definición de un registro de estado familiar, en la que menciona que los registros civiles de la mayoría de países se inscriben en las funciones administrativas, como lo son las oficinas municipales encargadas de facilitar que las personas registren distintos actos y hechos jurídicos que dan lugar a un estado familiar. Esta definición es totalmente aceptable, ya que el mismo se encuentra regulado en el Código de Familia, en el que menciona que los encargados locales de llevar el registro de estado familiar solo serán los municipios de la República. Hablemos sobre la naturaleza jurídica del registro de estado familiar. La naturaleza jurídica se fundamenta de las funciones en las cuales han sido creadas en el registro. Se menciona que es una institución pública en la que se lleva a cabo el registro. Estas se conservan los actos y hechos jurídicos de las personas naturales, en la que se proporciona una seguridad jurídica tanto de las personas que se encuentran inscritas, al igual y como también a las instituciones o particulares que requieren la consulta de dichos registros. Como se menciona anteriormente, se da una seguridad de que al consultar a las inscripciones, estas se procura que no sean alteradas ni modificadas fraudulentamente. No menciona que solo se podrán modificar, ya sea por un orden judicial o notarial. Hablemos sobre el fundamento jurídico del registro de estado familiar. Este fundamento se introdujo en la legislación familiar en la nueva materia del registro, también en la que hubo cambios en otras que no estaban contempladas en la disposición sobre el registro civil. Mientras tanto, en el Código de Familia se regulaba todo sobre el registro, esto mientras que no se establecía un nuevo régimen del registro de estado familiar. Esos actos se registraban de conformidad a lo dispuesto en el registro civil de las personas contenido en el Código Civil. Luego se da una nueva legislación llamada Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los regímenes patrimoniales del matrimonio, en la cual se menciona en su artículo 1, en el que tiene como objetivo de establecer un régimen para la registración, la conservación, la facilitación de la localización y la consulta de información sobre los hechos y actos constitutivos, modificativos o extintivos del estado familiar de las personas naturales, así como los regímenes patrimoniales del matrimonio y sobre los demás hechos y actos jurídicos que legalmente se determinan. Clasificación del registro de estado familiar. Se clasifica como registros de hecho, ya que se encuentran una semejanza cercana al registro de estado familiar, ya que nos menciona en la misma ley, son ellos los encargados de registrar los hechos y actos que afectan en el estado civil de una persona, en la que de conformidad a la prueba legalmente establecida para acreditar ese estado, como por ejemplo las partidas o asientos originales de hechos o actos jurídicos, en las que están sujetos a la inscripción. Estos documentos se constituyen como una prueba por excelencia, en la que sirve para demostrar un estado familiar de una persona natural. Siguiendo con el tema, es necesario establecer la finalidad del registro. Según el artículo 187 del Código de Familia, el registro existe con la finalidad de inscribir en él los hechos y actos jurídicos que constituyan, modifiquen o extinguen el estado familiar de las personas naturales.
no solamente posee dicha finalidad, busca la conservación de los instrumentos que acrediten el estado familiar. Así, perfectamente una persona en cualquier momento puede abocarse al registro del estado familiar a solicitar la información que acredite su calidad de hijo, de divorciado y cónyuge. Todo esto a través de emisión de certificaciones de los asientos correspondientes, atendiendo al principio de publicidad. Sin embargo, hay hechos y actos sujetos a inscripción que tienen reserva registral. Requisitos y competencia funcional que debe tener el registrador del estado familiar. Según lo señalado en el artículo 8 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y los regímenes patrimoniales del matrimonio, el registrador debe ser abogado de la República, pues es necesario la calidad de abogado para el correcto ejercicio de las facultades, tanto administrativas como facultades jurídicas que el cargo le impone. Según disposición de ley, el registrador del estado familiar ejerce la función como jefe del registro. El artículo antes mencionado guarda relación con el artículo 7 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, pues el registrador es un funcionario público municipal, pero este forma parte de los servidores públicos de nivel técnico, pues para el desempeño del cargo requiere de un conocimiento especializado, haber cursado un estudio universitario, en este caso, licenciatura en Ciencias Jurídicas y posteriormente habérsele autorizado para el desempeño de la abogacía. Y es que según la Ley Orgánica Judicial, artículo 116, manifiesta que le corresponde a la sección de investigación profesional darle trámite a las solicitudes que presenten para obtener la autorización de abogado, y será la Corte Suprema de Justicia quien autorizará al interesado para ejercer la abogacía en todas sus ramas. Por otro lado, la competencia funcional. La competencia del registrador del estado familiar está estipulada en el artículo 9 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y los regímenes patrimoniales del matrimonio. Entre ellas le corresponde registrar los hechos y actos sujetos a inscripción, custodiar los registros y conservar la información contenida en ellos, expedir certificaciones, constancias e informes de los asientos y documentos registrales, entre otras atribuciones. Actos, contratos, negocios jurídicos sujetos a inscripción. En el registro del estado familiar, según el artículo 24 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar, son inscribibles los nacimientos. Entiéndase que los nacimientos vivos están sujetos a inscripción y como tal los padres del nacido tienen la obligación de informar al registrador del estado familiar el nacimiento dentro de los 15 días hábiles siguientes a aquel en el que ocurría el parto. Inscrito el nacimiento, se genera una partida de nacimiento que no es más que el instrumento público que acredita la existencia de la persona natural. Artículo 25 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y los regímenes patrimoniales del matrimonio. También está sujeto a inscripción las defunciones. Entiéndase por defunción la cesación de todo signo vital. Y es que este hecho está sujeto a inscripción. Para ello existe un plazo legal estipulado para informar el fallecimiento de una persona. Inscrito se genera una partida de defunción, que es el documento que da fe pública del fallecimiento de una persona. También en el registro está sujeto a inscripción los matrimonios, la unión legal entre un hombre y una mujer, artículo 11 del Código de Familia. Este acto debe inscribirse y corresponde al funcionario autorizante dentro de los 15 días hábiles siguientes a la celebración del matrimonio. A efectos de asentar una partida de matrimonio, que es el documento público que acredita tal acto jurídico. Entiéndase que el funcionario debe entregar al registro una certificación del acta de matrimonio o en su caso los testimonios de la escritura matriz. Esto de conformidad al artículo 34 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar. También son inscribibles los divorcios. Entiéndase por disolución del vínculo matrimonial a consecuencia de un acto jurisdiccional. Al inscribirse el divorcio se sienta una partida de divorcio, pero esta se inscribe por orden judicial a través de un oficio. Entonces, a través de la partida de divorcio se comprueba la disolución legal del matrimonio. Uniones no matrimoniales, de igual manera, están sujetos a inscripción. Se trata de uniones de hecho que pueden llegar a tener efectos de derecho si son declarados de esa manera judicialmente. Artículo 123 del Código de Familia.
y debe de cumplir los requisitos estipulados en el artículo 118 del Código de Familia. Declarada judicialmente, surgen derechos de carácter familiar y como tal está sujeto a inscripción. Ya inscrito se asienta una partida de unión no matrimonial que da fe de la relación de hecho que se mantuvo durante el tiempo estipulado por la ley. Todas las anteriores son inscripciones principales. Están taxativamente reguladas en el artículo 188 del Código de Familia y el artículo 24 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar. Crean o dan apertura a un folio registral. A pesar de que existen otros hechos sujetos a inscripción, estas no representan inscripciones principales, sino son anotaciones marginales que se realizan en un asiento principal. Proceso para realizar el trámite de inscripción en el registro del estado familiar es presentar la documentación necesaria ante la autoridad correspondiente y ante el responsable de la alcaldía de la municipalidad respectiva. Los actos y hechos de inscripción son el nacimiento, el matrimonio y la defunción. Este es un trámite que no tarda más de 20 minutos y los documentos a presentar son: en el registro de nacimientos son las partidas de la certificación de partida de nacimiento de ambos padres, el documento único de identidad de la persona que solicita la inscripción, así como todas las copias y documentos originales que corresponden. En la inscripción de matrimonio se debe presentar la certificación de partida de nacimiento de ambos contrayentes, así como la certificación de acta de matrimonio o testimonio de escritura matriz. Para la inscripción del registro de defunción es necesario presentar la certificación de partida de nacimiento del difunto, el documento único de identidad del difunto, así como todas las copias y documentos originales que luego serán devueltos al solicitante. La subsanación de errores y omisiones del registro del estado familiar deben ser tramitadas bajo las modalidades del proceso de diligencias de jurisdicción voluntaria, según encierre o no hay conflicto. La ley nos especifica qué tipo de errores u omisiones se pueden subsanar. Por su parte, en la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y Regímenes Patrimoniales del Matrimonio, hace una salvedad al respecto, detallando los casos en los que pueden rectificarse errores en sede administrativa, según lo expresa el artículo 17 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar, que lo pueden ver citado en pantalla. Y aquí mismo podemos ver qué es considerado un error u omisión materiales o manifiestos. Cualquier otro tipo de rectificación o subsanación de asiento solo podrá practicarse en acatamiento de resolución judicial o mediante actuación notarial cuando sea procedente. Es decir, que puede pedirse también directamente bajo ciertas circunstancias la rectificación al registrador del estado familiar, no existiendo tiempo alguno en que prescriba este derecho en los supuestos mencionados. Como legislación aplicable al registro del estado familiar, tenemos la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar, el Código de Familia, siendo la más importante la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y los regímenes patrimoniales del matrimonio, que fue emitida el 9 de noviembre de 1995 bajo el número de tomo 329 y fecha de publicación 8 de diciembre de 1995. Con esta breve conclusión damos por finalizado nuestro tema y les damos gracias por su atención prestada.